Señor Cañas tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Calzada, usted es militante de Convergencia del año 77, es diputado autonómico. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se le propuso usted como presidente de Caixa Girona para el año 1996? Havia deixat la política, definitivament. Després de l'etapa en aquesta casa, jo vaig considerar que el meu compromís polític i la meva activitat política la deixava de banda. Vaig estar uns mesos fora i uns quants industrials coneguts de Girona em van suggerir, home, no estaria malament. I després, òbviament, des de la Diputació se'm va suggerir perquè nosaltres havíem entrat, perquè es va decidir a la Diputació que tots els expresidents fossin consellers generals. A partir d'aquí se va considerar que jo podia tenir disponibilitats i que en el marc de la meva experiència en el terreny polític podia ser útil per al govern de la pròpia institució. ¿Pero quién en concreto le propuso usted ser presidente? No me acuerdo, no me'n recordo, però probablement la institució fundadora, que és la competent per suggerir. Cal dir que el procés és que et nomenen conseller general i després el conseller general nomena els membres del Consell i el Consell anomena el president. Per tant, qui el vota és tot el Consell. No només, per més que en el cas de la Caixa de Girona no teníem majoria absoluta en el Consell, els òrgans polítics. És a dir, dels 17 membres n'hi havia 7 que representaven els impositors, 2 el personal, 5 a l'entitat fundadora i 3 als ajuntaments. Per tant, és dir, no teníem ni majoria, perquè així es va considerar pel govern de la institució. Per tant, va ser tot el conjunt del Consell que al final devia considerar que podia desenvolupar la tasca eficaçment. De lo cual deduzco, si usted no tenía conocimientos financieros que avalasen, digamos, su presidencia, el argumento sería su capacidad política, digamos, de funcionar como presidente de la entidad, siendo reconocido por la sociedad civil de Girona, ¿no? És que, diguem, el model, podem discutir, podem discutir el model, però el model de les caixes s'apoyava sobre una direcció tècnica i un staff tècnic molt competent i uns consells representatius d'ajuntaments, d'impositors, etc. Mai es va considerar que es havien d'incorporar experts, ni a la nostra ni a la majoria. Ni a la nostra ni a la majoria. Aleshores, bé, aquest era el model. I en base a aquest model, per això vaig accedir a la presidència. Es que este ha sido uno de los elementos que estamos determinando en esta comisión, que es que las personas que tomaban las decisiones ejecutivas de las entidades generalmente no tenían los conocimientos suficientes y que eran asesoradas, pero las decisiones las adoptaban personas que no tenían conocimientos suficientes como para determinar el rumbo de las entidades. Insisto, la presidencia era un cargo institucional, como si dijéramos, ¿no? Perquè vostè acaba de dir molt bé, les decisions executives no les preníem nosaltres, les prenien els executius. Nosaltres el que fèiem a través del Consell era avalar aquestes decisions, evidentment. Per tant, des d'aquesta perspectiva sí que eren corresponsables d'aquelles decisions, però qui proposava les decisions no érem els òrgans, no era el Consell. Hi havia un equip executiu, però nosaltres apoyàvem plenament. Per això cada any l'Assemblea posava els criteris d'acció de la pròpia institució i els sotmetíem al Consell, primer al Consell i després a l'Assemblea. I en base a aquests criteris els executius desenvolupaven la seva feina i penso que amb molta eficàcia. Muy eficazmente no me parece cuando la entidad acabó con 2.500 millones de euros de agujero, pero bueno, de cualquier manera. Això m'agradaria que després s'aclarís perquè no em consta, vull dir sincerament. No, de cualquier manera, si lo preocupante... Un moment. Senyor Casada, jo li agrairia que deixés fer la pregunta. Perdó. I llavors respongui, perquè queda més clar, fins i tot per mesurar el temps. Vale, molt bé. Gràcies.
yo creo que es preocupante, bueno, preocupante no, porque es un poco recorre todo lo que hemos ido viendo en esta comisión, que aquellas personas que adoptaban decisiones ejecutivas, en definitiva, no hacían más que avalar decisiones adoptadas por equipos técnicos que no tienen ningún tipo de control, porque quien controla a aquellos que ejecutan no tenían la capacidad de control. Pero, de cualquier manera, ¿usted conocía la ley de cajas catalana cuando asumió la presidencia de la entidad? La había leído, sí. Por lo tanto, usted sabía que era incompatible que los consejeros vendieran suministros, servicios o trabajos retribuidos a su propia entidad, ¿no? Contratos de suministro y de servicios. Sí, sí, la ley de cajas dice que es incompatible que los consejeros vendan suministros, servicios o trabajos retribuidos a su propia entidad. Se lo dice. Usted lo ha referido. ¿Y por qué no lo cumplió? Primero, porque no tuve nunca conocimiento, y segundo, porque no considero que fuera un contrato de suministro. Hecho que ha sido considerado de esta forma. Conocimiento sí tenía porque lo acaba de reconocer. Lo que No. a usted parece que no le parece que vender desde una sociedad que usted es propietario, vender cuadros a su entidad no caiga en eso. Lo que pasa es que hay un problema. Es que la Inspección de la Generalitat determinó en el año 2010 que su entidad tiene algunos problemas. Uno de ellos que se facilitaban créditos por millones de euros a altos cargos de la entidad, que se emitieron facturas falsas que no se correspondían con servicios prestados, que existía un riesgo vivo de créditos facilitados a altos cargos de casi 40 millones de euros, que se habían externalizado servicios que eran facturados por empresas de amigos o familiares de la cúpula directiva. Esto es un informe de la Generalitat, no es mi opinión. ¿Qué le parece? ¿Qué hizo usted al respecto? Debe formar parte del proceso de inspección que se hizo en su momento, al seu moment, i que després es va tancar i es va considerar irrellevant. És el que li puc dir. Perquè suposo que posteriorment es va demanar major informació a la que té vostè. El problema es que después este informe no tuviese una continuidad a la hora de sancionadora o que quisiera determinar responsabilidades. Pero bueno, tampoco hay que ser muy listo, simplemente hay que unir los puntos. Hombre, yo creo que exista que se emitieran facturas falsas que no se correspondían con servicios prestados, que se facilitaran créditos por millones de euros a altos cargos, 40 millones de euros, que es importes importantes, entre otros a 10 millones de euros a alguna de las personas, voy a dar los nombres aquí, bueno, están presentes, 10, 8, 6 millones de euros. Hombre, yo creo que es relevante. Y repito, ¿qué hizo usted al respecto cuando fue conocedor de este informe? Más allá de que se determinasen responsabilidades, ¿qué hizo usted? Yo nunca conocí ese informe, es decir, es una inspección que yo no he conocido. Yo, gracias a algún amigo periodista, conocía algún aspecto de ese informe, pero yo no estaba. Pero en el 2006 hubo una auditoría interna que ya descubrió graves irregularidades, entre las cuales eran vinculaciones de algunos proveedores con altos cargos de la entidad. Esto No es me 2006. consta, esta auditoría no me consta. ¿Una auditoría interna? ¿No le consta a usted como presidente de la entidad? No tuve conocimiento de esta auditoría. Yo, mientras más les escucho, más me preocupa todo, ¿eh? Se lo tengo que decir, esto no es una pregunta, es una reflexión. Usted admitió que vendió cuadros a Caixas Girona desde su entidad. ¿Es así? Sí. No, cuadros no. Yo vendí regalos de Navidad que eran cuadros. No, sí. usted vendió patrimonio, cuadros que después se convertían en regalos, pero los regalos Bueno, eran sí, hombre, quien los recibía, claro. Usted no los regalaba, acuerdo, usted los facturaba, creo. Si no es así, me gustaría que me corrigiese. He dicho desde la primera intervención que históricamente la Caja confiaba en mi galería para ciertos obsequios de Navidad y que cuando fui presidente en estos 3 años también lo hice. Nada más, no hay ni una obra más, ¿entiende? Es que a veces también se ha dicho y se ha comentado, ¿comprende? No, sí. Como usted bien dice, esto al final judicialmente pues no ha tenido recorrido, pero más allá de eso, a mí me sorprende que una persona con su formación y su capacidad no fuera consciente que había un debate, una colisión ética entre ser presidente de la entidad y ser suministrador de bienes que se convertían en regalos. Y también me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién recibía estos regalos? Los miembros del Consejo de Administración, la Comisión de Control
y algunos clientes y gente que pensábamos que merecía un regalo o porque era un cliente especial o una institución o lo que fuera. Pero generalmente eran todos los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control. No iban a otras. Eran unos 40, 50 regalos cada año. Parece que esta no es la función de una entidad que tiene como objetivo la obra social, ¿no? Considerar si había que hacer regalos de Navidad o no siempre puede ser discutible. Pero en aquel momento considerábamos que en lugar de hacer otro obsequio, parecía corresponder de alguna forma a la dedicación de muchos consejeros a la institución, que una manera era tenerles una atención. Lo que pasa es que es raro, porque que una entidad compre obras de arte a su presidente, las regale a personas que se adjudican créditos a sus propias empresas por importes muy millonarios, de los cuales algunos son préstamos vivos a partidos de los cuales ellos forman parte, es un poco extraño, ¿no? Parece un poco como si uno gestionase un cortijo más que una entidad, ¿no? Un poco así raro. No es bonito éticamente, ¿no? Yo ¿No le le diré parece? que el único crédito que yo pedí a que se llenara fue de mi vivienda, que dentro de 2 años se amortiza. Pero es que ese informe detecta que hay muchos créditos que no están amortizados y que al final fueron incobrables de algunos de los miembros del Consejo que los habían pedido. Lo siento, no desconozco, pero en aquel momento se hizo con el máximo rigor. Yo, de las cosas que usted ha dicho, he escuchado más desconozco o ignoro que no afirmo. Y eso me parece a mí preocupante, porque como presidentes de las entidades, más allá de su capacidad ejecutiva, para poder gestionar una entidad, uno parece que tiene que tener un conocimiento amplio, sobre todo cuando, en su caso, se dedicaba usted todo el día. Me parece que he intentado aclarar. Usted dice que he dicho más desconozco. Desconozco. No más. Ustedes conocen un informe de 2006, una auditoría interna que detectaba irregularidades y desconocía que había una investigación por parte de la Sanidad que detectó numerosas irregularidades durante su gestión. Hombre, es un poco extraño. Es que esta inspección no podía conocerla porque empieza la inspección cuando yo ya dejo la presidencia. Sí, pero que después, si había alguna aclaración a hacer, yo ya no estaba en la entidad. El informe lo único que hace es revelar algo que pasaba, y pasaba durante su mandato. Y otra cosa, y es lo que me parece preocupante, es que este informe no tuviese recorrido. ¿Sabe por qué? Y eso lo sospecho, y esto ya no es una pregunta, es una afirmación, llegado presidenta, es que todo quedaba en casa. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que todo quedaba demasiado en casa, que no había elementos de fiscalización ni de control, que los dirigentes tomaban decisiones que eran incorrectas para la propia entidad, cuyo corolario final ha sido, en su caso, la desaparición de la entidad. Le quedan 30 segundos para luego, señor Cañas. Finalmente, ¿por qué abandona usted Caixas Girona, la presidencia? Por preceptivo legal. No podía estar más un mandato. Yo estuve casi 2 mandatos y pico, pero la ley estableció que no podíamos estar más de 2 mandatos. Me alegra que conociera usted este extremo de la ley y desconociera el extremo de la ley que dice que es incompatible que los consejeros vendan suministros, servicios o trabajos retribuidos en la entidad. Ese conocimiento es igual, pues me felicito, como mínimo hay una parte de la ley de cajas que usted conozca, lo conociese. No tinc res a afegir. Senyor Cañas, li queden 10 segons, no? Va. Gràcies. Passem.